Aprendamos sobre la reproducción de los animales. ¿Sabías que los animales se reproducen de manera sexual y asexual como las plantas? En la asexual, de un animal salen más iguales, como en el caso de las estrellas marinas. Aquí lo vemos ilustrado. La estrella pierde un pedacito de bracito, pero lo vuelve a recuperar. Y de ese pedacito que queda de brazo sale una nueva estrella, como un clon, idéntica. Por el contrario, la reproducción sexual significa que se ocupa un macho y una hembra para que nos den una célula masculina y una femenina. Y ya con la unión de esas células se podrán reproducir uno o varios animales de la misma especie. Pero la gran mayoría de los animales se reproducen de manera sexual. En la reproducción sexual de animales tenemos la clasificación de animales ovíparos y vivíparos. Los ovíparos son los que nacen de los huevos, como las tortugas. Y los vivíparos nacen del vientre de su madre, como los hámsters. Entre los animales ovíparos tenemos a los reptiles. Reptar significa arrastrarse por el suelo, ya sea con patas cortas o sin ellas. Así que nos referimos a animales como serpientes, tortugas o cocodrilos. Otros ovíparos son los anfibios. Ellos son de piel húmeda. Viven en el agua o en la tierra. Y como ejemplo tenemos a los sapos y a las ranas. También las aves forman parte de los ovíparos, animales que nacen de los huevos. Ellas tienen alas, plumas, patas y pulmones. Como ejemplo, tenemos a las gallinas, los patos y las palomas. ¿Y qué crees? Que así como hay reptiles ovíparos, también hay reptiles vivíparos, como lagartijas arbóreas y boas. Y también hay anfibios que nacen de su madre. Y algunos ejemplos son la salamandra y el tritón. Las aves sí, solo son ovíparos. Pero entonces ahora en los vivíparos tenemos también a los mamíferos. Y como ejemplos tenemos becerros, hámster, gatos, perros y muchos otros. Los mamíferos son los que tienen pelo y además beben leche de sus madres. Así vemos que la reproducción sexual se ocupa tanto para animales ovíparos como vivíparos que haya una célula masculina y femenina. Para los ovíparos veremos un ejemplo sobre las tortugas y sobre los vivíparos uno sobre los mamíferos. Comencemos con la tortuga, que es un reptil y que nace de los huevos porque es ovíparo. Allí podemos observar los órganos o podemos decir sistemas y aparatos dentro de la tortuga. Entonces, dentro del macho tenemos lo que es el órgano reproductor masculino y en la hembra tenemos el órgano reproductor femenino. Aquí tenemos la célula masculina y por el otro lado estos puntitos serían la célula femenina. La masculina se llama espermatozoide y la femenina son los óvulos que están dentro del ovario. Ese óvulo sale del ovario y empieza a avanzar. Aquí vemos que va llegando. Y es aquí donde esperará que la célula masculina llegue para poderse unir y así formar un nuevo ser vivo. En este caso, una tortuguita o varias. Acercándonos más al óvulo, vemos de este lado cómo es un círculo. No. 1, 2, 3. Acercándonos más a ese pequeño óvulo, podemos verlo aquí en grande. ¿Okay? Tenemos el óvulo, tenemos el espermatozoide que está entrando. Cuando el espermatozoide ya logró alcanzarlo, que sería en esta parte, que entra, pasa por aquí y llega, entonces a esto cuando logró llegar, cuando logran unirse estas dos células,
se le llama fecundación. Y cuando se unen, se forma una nueva célula llamada cigoto, o puede ser llamado también embrión. Veámoslo ahora de lejitos. Aquí tenemos también ese aparato reproductor femenino de la hembra que decíamos, y aquí donde fue la fecundación, la unión del espermatozoide con el óvulo, que se está formando el cigoto, acá lo vemos ya cuando va creciendo. Ya puedes ver cómo alrededor del cigoto hay sustancias que lo nutrirán. Y poco a poco se empieza a formar una sustancia resistente para poderlo expulsar. Estas células son muy grandes, como puedes ver, y las llamamos comúnmente huevos. Y su cubierta resistente es el cascarón. ¿Y qué crees que hacen las hembras cuando van a expulsar los huevos? Pues las hembras tortugas que viven en el desierto van y esconden sus huevos con las ramas que puedan y con tierra. Esto para proteger a los huevos del calor y del frío. Y las tortugas marinas salen a la arena y empiezan a hacer un hueco aproximadamente de 10 centímetros o un poco más de profundidad para depositar ahí sus huevos. Aquí podemos ver los huevos enterrados y del otro lado una tortuguita naciendo del cascarón. Habiendo visto ya el ejemplo de las tortugas, pasaremos al ejemplo de los mamíferos. Este animalito es mamífero porque se desarrolla en el interior de su madre. Podemos observar el útero, que es donde se encuentra todo su cuerpo, y también la placenta. La placenta es la que lo nutre por medio del cordón umbilical hasta su ombligo. Todo el tiempo que la cría se encuentra dentro del vientre de la madre, se le llama gestación. Y cuando el nuevo ser está listo para nacer, es expulsado por el vientre de la madre. Otro ejemplo de mamíferos. Para empezar vemos que hay un óvulo que tiene que ser fecundado para convertirse luego en cigoto o embrión. Y después pasa a la gestación, que es cuando está dentro del vientre alimentándose de la placenta. Luego lo que podemos ver es que cuando está listo es expulsada la cría. Ya para terminar, te agrego que hay animales que tienen conductas especiales relacionadas con su reproducción. Esto es, para elegir a su pareja. Por ejemplo, tenemos a los reptiles, aves y mamíferos. Entre ellos se encuentran los lobos, guajolotes, águila real, oso negro y pingüino emperador. Todos los animales se reproducen y lo hacen de distintas formas. En este caso vimos la sexual de forma ovípara o vivípara. Espero estés listo ya para poder explicarlo tú. Hasta luego.